Queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da nuevamente de compartir la palabra de Dios con ustedes, lo cual para mí en lo particular es un motivo de gozo y de mucha edificación en el Señor. El tema que ustedes como iglesia tienen para este mes es ser misionero en el mundo de hoy. Y el texto de esta predicación está basada en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 5, que dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El pasaje del apóstol Pablo, este versículo a la iglesia de Roma, en su saludo, nos obliga a considerar que el propósito de Pablo, una vez que terminó de predicar el Evangelio en toda la región de Grecia, como dice la misma carta de los Romanos, hasta Ilírico, digamos, al oriente de la península itálica, él tenía como propósito ir a España, en su visión misionera, y de paso ir por Roma a conocer la iglesia, saludar a los hermanos y compartir con ellos algún don espiritual. Y podemos decir que Pablo era un misionero a los gentiles, y en cada una de sus epístolas da testimonio de eso. Por lo tanto, ese es el mensaje que nos inspira. Sin embargo, 20 siglos después, nos planteamos una pregunta pertinente. ¿Cómo ser misionero en un mundo de hoy? Cuando las cosas son tan diferentes en muchos aspectos. ¿Cómo hacerlo? En realidad, es difícil. Pero si nosotros observamos al ser humano, vamos a darnos cuenta que el ser humano es muy semejante al de antes. El hombre es igual de pecador. Y el mensaje de Dios siempre será aplicable al ser humano de todas las épocas. Por lo tanto, así como Pablo se proyectaba para ir a España y de paso pasar por Roma, nosotros tenemos que observar también el contexto en el cual nosotros queremos servir a Dios en la misión, ya sea como iglesia o como personas individuales. Y hay varias cosas que debo puntualizar rápidamente. Estamos viviendo en cuarentena por causa de la pandemia. Es uno de los temas. Estamos terminando el mes de la Biblia, donde celebramos como iglesia el tener la Sagrada Escritura en nuestro poder. Estamos en octubre. Y octubre es un mes conflictivo. Bueno, ¿por qué? Porque unos celebran el Día de la Raza y otros dicen que no hay nada que celebrar el Día de la Raza. También debemos considerar que estamos a las puertas de un plebiscito para decidir sobre hacer o no hacer una nueva constitución. A fines de este mes, 31 de octubre, tenemos por un lado el Día de la Reforma Protestante y por otro la noche de Halloween. Dos objetivos totalmente diferentes. En este contexto, debemos ser misioneros en el tiempo inmediatos. Y la palabra de Dios siempre será pertinente y clara con respecto a lo que Dios quiere de nosotros como iglesia y también como personas individuales. Por lo tanto, para poder alcanzar estos objetivos y estar acorde a Romanos 1:5, quisiera compartir el sermón en esta ocasión basado en un pasaje de 2 de Timoteo 3, versículos 1 al capítulo 4, versículo 5, donde encuentro respuesta de Dios a todo el contexto que estamos viviendo en la actualidad, toda la problemática que vive la sociedad completa. Y leo en el nombre del Señor entonces 2 de Timoteo 3, versículos 1 al capítulo 4, versículo 5.
También debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es palabra del Señor, y a esta palabra quisiera referirme ahora. Y tengo 7 puntos para poder compartir esta palabra. Vamos al primero. Los tiempos peligrosos de Pablo y nuestros tiempos peligrosos. Pablo le había dicho a Timoteo, y reitero la palabra porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En realidad, los postreros días, para Pablo, comenzaron después de la primera venida de Cristo y terminarán cuando Cristo venga nuevamente por su iglesia, es decir, hasta su segunda venida. Dice que en esos tiempos peligrosos habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Es interesante que esto que escribió Pablo hace 20 siglos atrás, cuando uno lo lee, se da cuenta que se está refiriendo a cosas que estamos viviendo en el tiempo actual. Este es el carácter de los hombres de hoy en día. Claro, era también el carácter de los pecadores del tiempo de Pablo, pero ahora lo vemos más intenso. Es parte del mundo que nos rodea. Nosotros no tenemos que sorprendernos de lo que estamos recibiendo, ya sea por las noticias de una u otra fuente. Es así. Ustedes saben igual que yo. El mundo es así. Y cuando él dice, a esto se evita, sí. Timoteo tenía que evitarlos y también nosotros como iglesia. Los malos deben ser evitados y evangelizados para que puedan ser convertidos al Señor. Esos son el objetivo de la iglesia, es el objetivo de la misión de la iglesia, es evangelizar a los malos. No asociándonos con ellos para hacer las cosas como ellos las hacen, no. Sino que nosotros, como instrumentos de Dios, enfocarnos en ellos para llevarles a conocer el Evangelio de la salvación. Es el primer punto, los tiempos peligrosos en que Pablo vivía. Pero ¿cuál es el segundo punto? Las mujercillas cargadas de pecados, como dice el texto. Hablando de aquellos hombres malos, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tiempos de Pablo, tiempos de hoy, la mujer el día de hoy. Es triste decirlo, pero la mujer está siendo víctima de los malos hombres. Si los hombres hubiésemos sido buenos con las mujeres, no existirían los movimientos feministas. No tendrían sentido. La mujer ha reaccionado y está siendo manipulada por malos hombres que quieren dividir la sociedad entre hombres y mujeres. Ponerlos a los unos contra los otros. No es ese el plan de Dios. Dios escribió la Biblia para que tanto hombres como mujeres pudiéramos estar unidos en Cristo. Y la mujer, engañada, como está, de los que manipulan todos estos movimientos feministas y otros movimientos donde la mujer ha caído en la trampa de abortistas, nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Y ese es el mundo al cual tenemos que evangelizar. La iglesia tiene que tener un mensaje de salvación para aquellas mujercillas cargadas de pecados, como dice el apóstol Pablo. Ese es el segundo punto. Tercer punto, los que resisten a la verdad, así como Janes y Jambres, y los mentirosos de hoy. Releo el pasaje de la Escritura, y de la manera que Janes y Jambres, que eran los hechiceros de Egipto, que trataron de igualar las plagas y las señales que hacía Moisés, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Estos malos hombres resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hoy día la iglesia, el mundo se está viendo también infiltrado por manifestaciones de hombres que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la piedad, que es el conocimiento de Dios. Ellos resisten a la verdad de Dios, haciendo señales mentirosas, arrastrando incautos que se van buscando manifestaciones de un lado a otro. Nada les satisface, nada les llenan, porque aquellos están funcionando de acuerdo a la mentira. Y los que hoy día están siguiendo a aquellos son los que siguen al mentiroso y padre de mentira, a Satanás, el adversario de las almas. Siempre resisten la verdad de Dios. Y Pablo dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue
la de aquellos, la insensatez de los hechiceros que resistían a Moisés. Fueron avergonzados. Y nosotros, hermanos, somos de la luz y seguimos la luz de Dios que nos ha llegado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la luz siempre echa fuera las tinieblas. Cuando Jesús vino, y lo relata el Evangelio según San Juan, él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la iglesia, nosotros, tú y yo, que somos seguidores del Señor Jesucristo, también tenemos la luz de la vida. Y también tenemos que alumbrar, iluminar el mundo en tinieblas que nos rodea. Ese mundo de los malos hombres, eso de las mujercillas cargadas de pecados, de los que resisten a la verdad. Nosotros somos la luz del Señor. La iglesia, tu iglesia, mi iglesia, los cristianos en general. Y es por eso que el cuarto punto al cual tenemos que referirnos es la extensión misionera de la iglesia, tanto en tiempos de Pablo como hoy en día, la extensión misionera hoy. Dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El Señor no cambia, es el mismo. El mismo Señor que guiaba a Pablo en la misión es el mismo Señor que nos está guiando a nosotros, a la iglesia del Señor Jesucristo, los que seguimos a la luz de Cristo. La misión de Pablo estaba marcada, encarnando él el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros seguimos al mismo Señor. La vida de Cristo tiene que manifestarse en nosotros de una manera práctica, vivencial. No solamente como religiosos frente al mundo, sino como cristianos frente al mundo. Cristo manifestándose en nuestras vidas frente a aquellos que no conocen la verdad, aquellos que viven en las tinieblas. Y así como persiguieron al Señor y persiguieron a Pablo, también lo van a hacer a nosotros. Recordemos que Jesús dijo: si a mí me han perseguido, también a ustedes les van a perseguir. Pero si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Y Pablo fue perseguido. Y nosotros, yo he preguntado muchas veces, ¿por qué la iglesia no está siendo perseguida hoy en día como perseguían a Pablo o como persiguieron al Señor Jesucristo? ¿Por qué no está siendo perseguida como perseguían a los primeros cristianos? ¿No será porque no estamos salando bien como sal del mundo? ¿No será porque no estamos alumbrando bien como luz del mundo? ¿No será porque nos hemos acomodado tanto al mundo que pasamos desapercibidos frente a las tinieblas de afuera, como si no brillásemos, como si fuésemos indiferentes, como si nos hubiésemos conformado, nos hubiésemos adaptado a las tinieblas y a la corrupción existente en el mundo? Hermanos, esto tiene que hacernos pensar. Si nosotros queremos llevar una misión de Cristo al mundo de hoy, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si estamos siendo realmente como Cristo al mundo o somos simplemente religiosos. Y la religión no salva. Solamente Cristo salva. Es por eso que Pablo decía que el Señor, en todas las persecuciones, Él le habría librado. Y dice a continuación: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. La persona pía o el piadoso es el que conoce al Señor. El impío no conoce a Dios. Hermanos, nosotros somos de los piadosos. No nos confundamos con los impíos que no conocen a Dios. Nuestra luz tiene que brillar. Y dice a continuación el verso 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y lo vemos también. Así como persiguieron a Pablo y estaban en contra de él, Pablo se impuso
en la misión. Pero hoy día, los malos que siguen al mentiroso se engañan entre ellos. Y ellos van a cosechar lo que están sembrando. Seguirán siendo engañados. Cuando estamos viviendo un ambiente político, uno escucha lo que se dice de ambos bandos, de los que están en pugna. ¿Qué escucha? Mentira por aquí, mentira por la derecha, mentira por la izquierda. Todos mienten. Todos mienten. A mí me molesta profundamente escuchar como que los que son de la derecha, San Pinochet. Los que son de la izquierda, San Allende. Como si ellos fueran, y son, los ídolos que tienen capturada la mente de muchos incautos que viven en la mentira. Pero el cristiano no es de acá ni de allá. Nosotros somos de arriba. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Nuestro tampoco. Nosotros no tenemos doble ciudadanía. Somos chilenos porque hemos nacido en Chile. Pero hemos nacido de nuevo en el reino de Dios y tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y no confundirnos con esta pugna política que hay entre unos y otros. Nosotros tenemos que depender del Señor y de la dirección que Él nos da. Y ahora de eso voy a empezar a mencionar, porque así como el punto 4 era la extensión misionera de la iglesia, el punto 5 toca un aspecto fundamental de esto, de nuestra vida. La misión y la familia. La misión y la familia de hoy. Vuelvo a leer el texto. Dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De qué estamos hablando? Persiste, insiste, sé perseverante en lo que te enseñaron cuando eras niño. ¿Pero de quién aprendió Pablo? Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, la familia tiene que ser el centro de la misión. La misión de la iglesia y nuestra misión tiene que llegar a la familia, porque es la familia que la sociedad hoy en día, en sus tinieblas, está tratando de fraccionar. La familia tiene que ser unida en Cristo. El objetivo de la iglesia tiene que alcanzar familias. Es por eso que cuando se llega a la familia, encontramos que en la familia los padres enseñan a los hijos a conocer al Señor. Esa fe puede ser transmitida, en el caso de Timoteo, de su abuela y de su madre. Timoteo recibió la enseñanza. ¿Y qué pasa hoy día en la familia cristiana? ¿Está el padre, la madre, los abuelos, la familia interesada en la formación cristiana de los hijos? ¿O le están dando ese trabajo a la iglesia, la cual tiene que hacer una excelente escuela dominical para suplir en la iglesia lo que los padres no estamos haciendo en los hogares? Cada hogar cristiano tiene que ser un lugar de formación cristiana, en la palabra y en el ejemplo, en la vida, la forma de enfrentar la problemática a la manera de Cristo y no a la manera del mundo. Los problemas de la familia tienen que convertirse en motivos de oración para que los niños puedan ver cómo enfrentan la vida los padres y lo van a ver en la práctica, con la palabra de Dios, con la oración y viendo cómo Dios responde a la oración allí. No en la iglesia, en la casa, en la familia. En la iglesia vamos a buscar lo que la familia quizás no supo entregar, pero cosas generales. La vida está en la familia. La iglesia debe enseñar a los padres para que ellos sean los maestros en su propia familia. ¿Y cuál es el libro de texto? La Biblia. La Biblia, donde encontramos todo el consejo de Dios. Podemos, y tiene que ser, la que podamos aprender en familia para la edificación,
para el fortalecimiento y para hacer juntos la misión de Dios. Y llegamos al sexto punto, la misión y la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque en la Biblia tenemos todo, es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de un Dios vivo que habla a través de ella. Aunque es un libro, en realidad no es un libro, son 66 libros, que fueron escritos en 1500 años, por diferentes hombres, 3 idiomas distintos, diferentes culturas, diferentes niveles socioculturales de los hombres. Sin embargo, hay una unidad perfecta, porque el autor de la Biblia es Dios. Y Dios nos enseña a comprender la Biblia a través de su Espíritu Santo que las inspiró. Puede entender el más simple como el más inteligente, porque es Dios el que nos permite aprenderla. Él nos enseña, Él nos recuerda. Es el Espíritu Santo que nos permite aplicarla. No es un misterio comprender la Biblia. Todos podemos comprenderla. Todos los que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros nos va a dar claridad, entendimiento. Por lo tanto, el principal medio para que todo cristiano pueda crecer y madurar en el conocimiento de Dios es la Biblia. Y debe ser escudriñada, hermanos, en oración. Y voy a referirme a la palabra escudriñar. Escudriñar no es lo mismo que leer. Hay que leer bien. Hay que leer en voz alta si es posible. Hay que buscar ir comprendiendo lo que la Biblia dice. Pero escudriñar es ir más allá que eso. La lectura de la Biblia nos permite observar todo lo que dice la Escritura. Pero el que escudriña penetra, examina lo que las palabras están diciendo, el significado de las palabras, lo que significan los acontecimientos, lo que significan las frases. Escudriñar es investigar, es inquirir, es penetrar. Y Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. No las leas simplemente, escudriñalas. Porque a vosotros os parece, le dijo a los judíos, que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que ir a la Biblia buscando encontrar a Cristo y alimentarnos de Él, para que la persona de Cristo vaya metiéndose en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para que la alimentación de Cristo nos haga ser como Él. Entonces podemos ser misioneros, no simples religiosos, misioneros, Cristo en nosotros. Y buscar a Cristo en ella, y debe ser obedecida en oración y confianza en Dios. ¿Por qué digo obedecida en oración y confianza en Dios? Porque la Biblia dice cosas grandes, cosas tremendas. Quiero un pequeño testimonio, me gusta hablar poco de mí, pero lo voy a decir lo más rápido posible. Cuando yo me convertí a Cristo, ya estaba trabajando hacía 2 años o 3 años, y durante 2 oportunidades había evadido impuestos como incrédulo a raíz del consejo que me dio un compañero y varios compañeros de la fábrica donde trabajaba para declarar cargas familiares que no eran mías, mi mamá y mi hermana. Él hizo todas las movidas y al final, como había que pagar un impuesto a los solteros que era bastante fuerte, pagué mucho menos. Y quedé contento 2 años. Pero ese tercer año me convierto a Cristo. Yo me convierto a Cristo un 22 de febrero y en marzo llega el amigo de la contabilidad a hacerme la declaración de impuestos. Y yo recién había leído esa parte en el Evangelio que dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y me encuentro con el problema. ¿Qué hice? ¿Seguí igual? No podía, imposible. Porque si el Señor me está diciendo a mí que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, yo no puedo quedarme sin pagar los impuestos. Sería contradictorio a mi fe. Y le dije a mi amigo compañero de la contabilidad, le dije, ¿sabes que este año no voy a declarar como descarga familiar a mi mamá y mi hermana? Y me dijo, te van a pillar. Porque nadie pierde a la mamá y la hermana de un año para otro. Te van a investigar. Vas a tener que pagar. Si tengo que pagar, pago, le dije.
Yo estoy en falta y me lo merezco. Y tuve que orar y dar un paso de fe. Hermanos, la Biblia nos obliga a dar pasos de fe, creyendo lo que la Biblia dice y enfrentando los pecados y los errores de nuestra propia vida en primer lugar. En mi caso particular, el Señor fue muy misericordioso conmigo porque no me pillaron. Pero si me hubieran pillado, habría tenido que pagar la multa, merecida multa. Tenemos que cosechar nuestros errores también. Es parte de la vida. Pero así podemos ir creyendo. Por eso digo, la Biblia tiene que ser leída, escudriñada, creída y obedecida en oración y confianza en Dios, para que su palabra se pueda ir formando en nosotros y podamos ir creciendo en la semejanza de Cristo. Así podemos hacer una misión adecuada dentro del mundo que el Señor nos ha puesto. Y por último, punto 7, la gran comisión que Pablo encarga a Timoteo. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Me detengo un poquito. La gran comisión que Pablo le estaba dando a Timoteo es la misma gran comisión que el Señor Jesucristo entregó a los apóstoles: extender el reino de Dios en todo el mundo. Pero lo dice encarecidamente en base al juicio. Dios juzgará a los vivos y a los muertos y habrá un juicio final. Salvación para unos, los que creen el Evangelio, y condenación para los que no creen. Y eso es delicado, eso es grave. Estamos ante un mandato que implica vida o muerte, vida eterna o muerte eterna. Y nuestra responsabilidad como cristianos y como iglesia es hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la salvación llegue al mayor número de personas. Por eso Pablo lo pide encarecidamente y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, usa todos los recursos que tenga en la predicación, en la proclamación del Evangelio, para que la gente pueda tomar conciencia y Dios permita que ellos se conviertan a Él. Y dice a continuación: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y es lo que está pasando. ¿Cuánta gente, en vez de seguir las verdades absolutas de la palabra de Dios, siguen las ideologías cambiantes de la sociedad actual? Cada cual tiene sus ideologías y todas estiman que deben ser respetables. No voy a extenderme mucho en el punto, quizá ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Si a un hombre se le ocurre que es mujer, habrá que respetarlo, es que es mujer. Pues si a una mujer se le ocurre que es hombre, habrá que respetarla. Todo es aceptable dentro de la sociedad actual. No hay valores permanentes, no hay valores fundamentales. Es una sociedad que va como una hoja arrastrada por el viento. Así será la vida de aquellos. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La mente de ellos está extraviada. Y Pablo termina diciendo nuestro pasaje a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y es eso lo que tenemos que hacer nosotros en esta misión de Dios, como personas, como familias, como iglesia. La misión de Dios que llegue a una sociedad complicada, una sociedad que se goza en el pecado, una sociedad en tinieblas, la que tenemos que alumbrar con la palabra de Dios. El hombre y la mujer de Dios debemos seguir el ejemplo de Cristo y evangelizar a los perdidos. Esos son los 7 puntos. Terminemos ahora con una conclusión de 5 puntos, que quiero más que nada leerla para no perder ni una de las palabras. Tenemos, hermanos, en primer lugar, resistamos la influencia del mundo.
El mundo es muy poderoso. En nuestros días es peligroso el mundo, donde las ideologías y filosofías humanas basadas en la mentira de Satanás abundan, y donde se busca engañar a los hijos de Dios para que respaldemos sus intenciones mentirosas, apelando a un falso sentido de misericordia. Me detengo un poquito en ese punto. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los discípulos que tiene que padecer mucho y ser muerto y que va a resucitar? ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro? Señor, ten compasión de ti, que ninguna de estas cosas te acontezca. Qué piadoso Pedro, ¿eh? Qué misericordioso Pedro, podríamos decir en forma irónica. Ni piadoso ni misericordioso. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y así tenemos que resistir a esa mentira satánica que trata de envolver con ideologías mentirosas la mente de los cristianos. Apártate de mí, Satanás. Respondamos a ellos como luminares en el mundo, haciendo brillar la luz de Cristo sobre las tinieblas que predominan en la sociedad. En segundo punto, rechacemos al mundo en el hogar. Me acabo de acordar de aquella frase del antiguo evangelista Gigi Ávila. ¿Se acuerdan cómo le decía a la televisión? Le decía el cajón del diablo. Yo le encuentro toda la razón. Cada vez tiene más razón lo que Gigi decía. Hermanos, controlemos en el televisor, controlemos la tele. La publicidad es mentirosa por naturaleza. La publicidad tiene la finalidad de hacernos desear lo que no necesitamos, pagando con dinero que no tenemos para agradar a gente a la cual no le interesamos. ¿Y cómo compra? El consumismo se mueve, captura mentes y corazones. Hay que resistirlo. Las noticias son mentirosas. La mentira circula en los medios de comunicación. Que la mentira que se transmite a través de los medios de comunicación no capture tu mente y corazón para estar limpio. Las películas basadas en la corrupción del mundo, los temas de la mayoría, por no decir la totalidad de las películas, es corrupción, que trata de meterse en tu mente y corazón para que seas incapaz de representar a Dios. Es más fácil representar a los corruptos de las películas que a un Dios santo que se nos ha manifestado en Cristo. ¿Para qué decir? Las telenovelas están basadas en la inmoralidad, en la concupiscencia y en el pecado humano. Y si tú te estás alimentando de esa basura, tu mente va a estar llena de basura, tu corazón va a estar lleno de basura y tu boca va a hablar basura. Páralo. Detén eso, que no te edifica. Es por eso que tenemos que rechazar que el mundo entre a nuestro hogar, a nuestra familia por medio de la televisión y los medios de comunicación y del internet también. Y todo aquello que sutilmente nos lleve a pensar como el mundo. En tercer lugar, evangelicemos al mundo. Hermanos, estamos encerrados en las casas. Por causa de la cuarentena. No podemos salir de ella. Estamos como encarcelados. Pero una cosa importante, nunca estaremos tan encarcelados como el apóstol Pablo. Y sin embargo el apóstol Pablo hizo una misión a las iglesias mediante sus epístolas, que era un lío escribir en aquel tiempo. Escribir, tenía que tener un escriba, costaba escribir. Hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos el internet que nos permite llegar a mucha gente. Usemos las redes sociales como el medio para dar a conocer la verdad de Dios a una sociedad en tinieblas. Seguramente estás en Facebook, seguramente tienes WhatsApp, seguramente tienes muchas cosas más que yo no conozco, porque soy viejo. Pero los medios que tenemos a nuestro alcance nos permiten llegar a mucha gente con la verdad de Dios. Entonces, usemos la verdad de Dios contra la mentira de Satanás, evangelizando. Evangelicemos a todos nuestros contactos.
Cuarto, difundamos el conocimiento de Dios. Volvemos a la Biblia. Usemos la Biblia como el libro de texto y no repliquemos frases mentirosas y filosofías engañosas. Yo he visto muchos mensajitos llenos de flores bonitos y un montón de cosas, pero que entregan cosas humanistas, donde el hombre está en el centro. No está Dios en el centro. Usa el discernimiento bíblico. Antes de replicar una cosa porque es bonito, léelo, analízalo, compáralo con la Biblia y difunde solamente la verdad y no la mentira que circula por todas partes. ¿Ya? Está basada en pensamientos humanistas, aquellas cosas, y no en la absoluta verdad de Dios. Por tanto, mi recomendación, difundamos solo la Biblia y solo pensamientos basados en la verdad de Dios. Esa es nuestra misión. Podemos hacerla en nuestros hogares. No podemos ir con un equipo evangelístico de una parte a otra. No podemos, estamos limitados. Pero en este momento tenemos todas las redes sociales para usarlas en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. Y por último, punto 5, fortalezcamos la familia. ¿Cómo? Leyendo, escudriñando y obedeciendo a la Biblia y nada más que la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios y no palabra de hombres. Hermanos, hagamos de este tema tan importante de este mes, ser misionero en el mundo de hoy, enfrentémoslos como hemos estado pensando, como dice la palabra de Dios que hemos leído de Pablo a Timoteo, y que el Señor nos ayude, nos bendiga con su espíritu, con su dirección para ser fieles a Él. Oremos al Señor ahora. Te damos gracias, Padre nuestro y Dios Todopoderoso, por este pasaje de Pablo a Timoteo. Permítenos, Señor, volver a leerlo, releerlo, meditarlo. Permítenos ser iluminados por Él y sobre todas las cosas, Padre, viviendo tiempos tan difíciles de cuarentena y de encierro, permítenos ser útiles a Ti, con Tu palabra, a un mundo en tinieblas que se está perdiendo. Padre, queremos ser luces para un mundo en tinieblas. Señor, Tú dijiste que Tú eres la luz del mundo, que el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Permítenos, Señor, ser luz y ser instrumentos Tuyos para gloria Tuya y para salvación de los perdidos. Padre, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, es un gusto estar con ustedes, que Dios les bendiga y espero que esto de la cuarentena pase pronto para poder juntarnos y alabar juntos al Señor en sus hermosos cultos allá en Belloto Norte. Dios les bendiga y hasta la próxima.